Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Soy José Seijas, a Canas. Estoy en la compañía de mi hermano Daniel Ochevile. Hoy conversamos sobre el Odu o Paraché. Daniel es hijo de Yemayá, tiene coronado Yemayá y goza de tener este signo en la cabeza. O sea, ese es el Odu que le dio su ángel de la guarda. Por eso me refiero a que es el signo que tiene en su cabeza. Y la idea de este conversatorio es de cierta manera, como han mal puesto, han satanizado este signo, es algo, a mí me gusta mucho este signo y durante este conversatorio me gustaría discernir esa mala práctica, eso que se dice por ahí en la calle que es un mal signo, eso lo descubriremos a lo largo de este conversatorio. Bienvenido, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias de verdad por la invitación y por la inclusión a esto. Para mí es un honor conversar de Oparache, de todos los Odun que yo puedo tener en mi carrera religiosa. Es uno de los que ha dictado los términos de mi conducta de una forma muy arraigada hasta el día de hoy. Y bueno, por supuesto que lo será hasta el día que ya Olofi me lleve para el carajo, ¿no? H, a ver, cuéntame porque en este signo habla un camino sobre mover la mata. Entonces podemos darle muchos matices a esto que yo te digo de mover la mata, de mover el árbol. Entonces, por ejemplo, vimos el árbol, hay muchas hojas que caen, hay muchos frutos que ya están maduros que caen, y a esto se le ha dado muchos matices en ese sentido, puesto que, como yo lo veo, el mover la mata pues, es un motu que nos pinta de una revolución, cambios, transformaciones a la vida. Entonces, de ser una persona normal, un aleyo que te consagras y te encuentras con ese signo que muchas personas, quizás en lo que cae el 6 con el 5 en el santo, todo se les transforma a ese signo. Vamos a conversar más adelante sobre el tabú donde vota Lillabó. Hay personas que lo hacen, hay personas que no lo hacen. Quizás el término está muy feo que suena votar Lillabó, pero hay muchas personas que hacen esto. Pero, pero cuéntame cómo el santo, cómo el Iyaboraje cambió desde ese instante tu vida. ¿Qué transformación tuviste en ese sentido? Mira, la pregunta hasta me hace sonreír, ¿no? O sea, en el momento de que yo era leyo y esta historia se remonta al momento que yo recibí mano Orula. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Cuando yo recibo mano Orula, yo por supuesto llegué neófito como llegamos absolutamente todos. De hecho, yo me inicié en la religión simplemente por una curiosidad anormal que tenía, una atracción que tenía hacia la religión, pero no sabía absolutamente nada. Cuando recibo mano Orula, bueno, salgo hijo de Yemayá y todo este tipo de cosas y chévere. Eh, yo con las personas que recibí mano Orula también tenía unos olorillas que en ese momento, pues para mí iban a ser las personas que me iban a coronar mi santo. Un buen día, vamos a un tambor, no sé qué, pero ellos empezaron con una insistencia de que sí, que yo tenía que coronarme santo. Imagínate, yo tenía 18 años, no, pero 19 años en ese momento. Todavía estaba terminando mi carrera universitaria. Pues, no tenía problemas, tenía trabajo, no sé qué, o sea, y yo no veía la necesidad de coronarme santo. Bueno, llegamos a ese tambor, en ese tambor donde conozco por primera vez a Yemayá. Yo quedé estupefacto cuando percibí la energía de Doña Patricia. Y una de las cosas que Doña Patricia dijo, para resumir, fue que dejara la insistencia de que yo me coronara santo porque ella era la que iba a decidir cuándo eso iba a suceder. Y que yo había nacido con una cierta corona, solamente que yo no la había descubierto todavía. Bueno, yo no entendí ni papa el mensaje porque por supuesto que voy a entender en ese momento. Pero días después tuvimos una fuerte discusión
yo saqué eso a relucir y yo dije, mira, yo no concibo lógico que la palabra de ustedes vaya por encima de la palabra de mi ángel de la guarda. Eso no, para mí eso no tiene sentido. Y yo me paré delante de Yemayá en esa casa y le dije, yo me voy a coronar el santo el día que yo tenga una casa donde a ti jamás te vayan a correr. ¿Ok? Bueno, chévere. Pasaron 7 años exactos. 7 años. Yo duré mucho tiempo disputándome que me entregaran mi apartamento, porque yo había comprado mi apartamento en obra gris y hubo el problema inmobiliario aquí en Venezuela y bueno, ya, eso no importa. Pero pasaron 7 años y el día que estoy firmando mi apartamento, yo llamo a mi CYU y le digo, voy a bajar para tu casa porque ya firmé mi apartamento y quiero ofrendarle a Oloco, ni siquiera a Yemayá, a Oloco, y agradecerle por esto y no sé qué, esto y lo otro. No me preguntes por qué a Oloco, o sea, eso fue lo que salió de mi mente. Mi padrino me dijo, véngase para la casa porque eso hay que consultarlo primero, ¿ok? Yo, bueno, me fui para la casa de mi padrino, llegué, no sé qué, consultamos y resulta que la consulta se tornó bastante tediosa porque no cerraba. Me recuerdo que el Otum que vi fue Oturanico, no se me olvida. Oturanico. Y ellos, bueno, él no cerraba, no cerraba. Y mi padrino, mi sigua, me dice, tú tienes una deuda con Yemaya. Y aquí no podemos hacer nada hasta que tú pagues esa deuda. Y yo, pero una deuda con doña Patricia. Si yo a doña Patricia ni le hablo porque le tengo un pánico impresionante. Aclaremos que Ocheville, Daniel le dice Doña Patricia, su ángel de la guarda, Yemayá. Verdad, exacto. Entonces, yo, pero a doña Patricia, yo, imagínate, le tengo un miedo terrible. Yo a doña Patricia no le debo nada. Me dice, aquí hay algo, hijo, tienes que buscar en tu memoria. Y yo, después de reflexionar unos segundos, yo digo, bueno, pero mira, imagínate tú, eso fue hace años. Y yo le dije, fue esto y esto y esto. Pero imagínate tú, o sea, eso fue señales. Mi padrino, pum, lanza, papá, coge ahí, coge los hipos, puf, lanza otra vez, ellos. Pa, dame la mano izquierda, puf, eso es lo que ella quiere. OTAN cerró la consulta, nada de ofrenda, nada, de nada. Vamos, al cuarto exacto. Bueno, empezamos toda la organización, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que yo estaba muy emocionado. Independientemente de que me cayó como un balde de agua fría porque no lo esperaba, yo estaba muy emocionado porque yo quería ser opaño de AT. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Y yo decía, y si el Eguá es mi padre, porque yo con el Eguá siempre he tenido mi afinidad y pues hasta el día que me muera. Mi padre es el Eguá, mira, o sea, el mundo se va a acabar, decía yo. Entonces, llegamos al momento y cuando viene los baraches de Yemayá, todo el mundo quedó estupefacto. Y yo dije, pero ¿qué habrá pasado? Porque yo también llegué al santo sin saber absolutamente nada. ¿Ok? Y empiezan los murmurios de, bueno, mira, hay que tumbarle el trono, que no sé qué más. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Y yo creo que esta sensación de indignación por algo que ni siquiera se le ha explicado al neófito y que quizás en este momento ya muchos lo sabrán, pero en ese tiempo los secretos de los mayores eran tan estrictos con eso que uno no sabía de nada de eso. Mi sigua, bueno, te contaba antes de empezar a grabar, entró y dijo, mira, aquí no le hagan eso al matrono a nadie, eso no sé qué, está bueno. Resulta que no pasó. Pero yo quedé con ese... A ver, haz una pausa allí, porque ahí hay un camino, eso que dices tú, decían tus mayores, de tumbar el trono y tal, es un esbozo que hacen, o un recurso que se utiliza cuando los padrinos para que el ahijado no se quede con el capital del padrino. Voy a contar una pequeña anécdota que avala de cierta manera eso y doy mi impresión, lo que yo pienso en relación a ese camino. Urmila tenía unos ahijados, entonces empezaba a impartir sabiduría, conocimiento, enseñanza a estos muchachos. Todos querían aprender, ilustrarse
padrino, de su mayor. Eso está muy bien, el aprender de un mayor, ¿sabes? Claro, necesitas. Es como cuando vas a la universidad y te formas o aprendes un trabajo manual, eso, tener un tutor, un maestro, ¿no? Pero este muchacho, a Urumila le habían advertido que al verse en este signo, se le había advertido IFA que había uno de ellos que querían destronarlo, pues hizo el go para que no pasara este tipo de situación y que él se fuera por sus propios pies de su casa, por su propia voluntad. Este muchacho, este muchacho decía, bueno, yo voy a aprender, pero mira qué bien que este tiene tantas personas que llegan a la puerta de su casa, qué bien que él le cobra un derecho. Yo quiero esto que tiene mi padrino, me voy a quedar con todos los ahijados, voy a aprender, 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 para que estas personas se vengan a su vez conmigo. Grave error, porque no existe. En su mente no tenía una sana competencia, en su mente ya había, o en su corazón, mejor dicho, había mezquindad, había mal sentimiento. Y gracias al Esbo, fíjate que Orumila aquí no echó a nadie. Esta persona por su propia voluntad, por su propia cabeza, se fue retirando y apartando de casa de Orumila sin dejarlo ni nada de este tipo de cosas. Ahora yo pregunto, eh, todos los padrinos realmente le consultan al ángel de la guarda si era iré conveniencia para ir ese santo, coronar ese Ifá, consagrar a esa persona en Ifá y tantas cosas como esta. O sea, existe realmente esa buena fe por parte de los padrinos, porque si mi ángel de la guarda no me vende, no hay quien me compre, partiendo de ese punto de vista. Entonces, ¿realmente le pregunta eso o simplemente no? Yo quiero decir, o para mi bolsillo un ahijado más que sumo a mi lista para decir que tengo tanto, o sea, hay tantas dudas, tantas inquietudes que me surgen a través de eso. Entonces, quería expresar eso por eso hice ese stop en tu historia, hermano. No, y creo que es muy conveniente, porque mira, no solamente en mi experiencia, sino en lo que yo he estudiado en Oparache. Oparache tiene uno de los refranes, es que al que corren sin razón, olorum le alegra el corazón. Es uno de sus refranes. Y aquí hace referencia a esto, de que, como todos conocemos, Oparache es un IFA de depuración. Pero también cuando, y aquí tomo lo que tú decías del tema de sacudir la mata, o de lo que sucede cuando se sacude la mata, es que una de las conductas apropiadas en Oparache es ser selectivo, buscar de pertenecer y no de encajar, cosa que es bastante difícil, basado en el principio de que o para bien o para mal hay una gran incomprensión de las personas que llevan ese signo. ¿Por qué? Porque como no educan su lenguaje, bien sea su lenguaje afectivo, bien sea su lenguaje de comunicación, todos los lenguajes, sino que o se sienten atacados, porque hay un problema de victimización bastante grande, que es consecuencia precisamente de ser incomprendido, o se sienten siempre atacados o siempre sienten que tienen que demostrar algo más. Entonces la forma, o esto es un consejo general, según mi experiencia y mi interpretación, es que hay que estar a la estatura del conocimiento. Es la piedra angular de Oparache. Si tú quieres saber a dónde perteneces, primero tienes que identificar correctamente de qué estás hecho, qué es lo que te gusta, cuáles son tus capacidades y ilustrarte en base al conocimiento sobre eso. Y eso te va a llevar indiscutiblemente, como lo decías ahorita en la historia que contabas del súbdito de Rumila, indiscutiblemente te va a llevar para el camino y al lugar a donde perteneces. Yo esa historia la he leído en muchos textos y mi forma de interpretarlo es que, por supuesto, Orumila dejó la puerta abierta para que se fuera, porque es que realmente no era su lugar. Yo no veo bajo ningún precepto que ningún Iyahuo, ningún aleyo o ningún sacerdote Ifá deba de sufrir la indignación y el rechazo de ser corrido sin ninguna razón justificada. Porque eso nos acerca es al fanatismo. ¿Ok? O sea, estamos siendo fanáticos. No estamos siendo en realidad lógicos, como tú bien lo dijiste ahorita, hermano, porque si tú le preguntaste a tu Orisha Labbatory, a tu ángel de la guarda,
si podías consagrar a esa persona. Si esa persona fue a un registro de entrada, si esa persona o lo que sea, tú cumpliste todos los protocolos. Entonces, ¿cómo es que bajo tu juicio, y para sentenciar el juicio hay que escuchar las dos partes, bajo tu juicio unilateral, tú dices, dele por ahí. Y De, perdón, ese Yabó, que, porque es un neófito, o sea, desconoce tantas cosas y que te vas con tantas ilusiones, porque fíjate, con fuiste tú al santo, quizás era tu mejor momento en la economía, pero hay personas con cuánto sacrificio reúnen su dinero para pagar su derecho, sus cosas, y que te digan, no, papá, usted se va, tú lo que eres un mal agradecido. No solamente que se lo pinten bonito, sino que, porque pueden pintar. eso ya está, independientemente de que luego puedan surgir cualquier cosa. Mira, el orí de las personas que tienen Oparaché funciona de una forma muy puntual. Es como los autistas que no entienden el sarcasmo. Están tan apegados a la verdad, ¿ok? En un extremo a la verdad, que a veces pierden el foco de que el sarcasmo existe, que el doble sentido existe, y que cuando tú le dices a uno, y te lo digo porque fue mi sensación en ese momento, cuando me dijeron, te vamos a tumbar el trono, aparte yo estaba sumamente enamorado de mi trono, o sea, mi madrina, mi yugona, me hizo una cuestión espectacular del trono, cosa que le agradeceré toda mi vida, porque lo hizo ella misma con sus propias manitos, ¿ok? E- ella, perdón, yo decía, ¿por qué van a tumbar mi trono? Y te decía, antes de Y cuando grabar, llegaste a la clase, la situación que ves allí, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? correcto, porque yo ni siquiera estaba preocupado Mi porque qué me casa. van a sacar o porque mi pregunta era, ¿por qué me van a destrozar mi trono? Y aquí está lo que yo te comentaba hace un rato, que es que una de las cosas que propicia Yemayá en su energía y en la conducta es el sentido de pertenencia, mucho más cuando todo se ha logrado con bastante sacrificio. Porque sí, yo estaba en uno de mis mejores momentos económicos, pero es que a mí no me dejaron eso de herencia. O sea, yo no nací de cuna. Entonces, todo es el fruto de mi esfuerzo y yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿No? Y más cuando eres neófito. Entonces, yo creo que también es un llamado a la prudencia a aquellos que van a ser padrinos y vean esto. Yo creo que hay que tener un poco de decoro, moderación, prudencia y entender que el Iyabó está ahí y el Iyabó es el protagonista y que no podemos seguir apegados a conceptos retrógrados ni tampoco conductas trogloditas que lo que nos haga es quedar mal. Porque, como te digo, aunque tú te retractes y después digas, no, mijo, pero es que tranquilo, que eso era un esbozo para que no hubiera, no importa cómo se lo dibujes, ya el rechazo está ahí. Y como decía, el orí de Oparaché, o las personas que tienen Oparaché, asumen de forma literal que tú lo rechazaste. Por ende, eso va a quedar ahí. Y cuando pase cualquier conflicto, la predisposición va a estar ahí. Y la reacción, que lo hablaremos más adelante, de las personas de Oparache es que como no tienen educación en su lenguaje, ¿ok? Van a empezar a expresarse de una forma agresiva. Y ahí donde está el refrán, la lengua que come sal no puede escupir dulce. Pero como es el Iyabo el que lo tiene, o el Aleyo el que lo tiene, o el Homofá, el Alabo, el que acaba de iniciarse el que lo tiene, entonces vienen las tachaduras de falta de respeto y de qué sé yo, y bueno, y sabrá Dios cuánta cosa. Y el santo no se equivoca y todo esto. A ver, a ver. Hay un camino que habla el zángano y la abeja. Te comentaba yo que, que es verdad. O sea, para ti fue fácil el llegar al santo, pero hay muchas personas que les toca difícil el tocar, llegar a tocar la puerta. Entonces, podemos ver las dos caras de la moneda, personas que son trabajadoras, el camino también, vuelvo al tema del ahijado que quería quedarse con el capital del padrino y todo este tipo de cosas. Eh, Mira cómo trabaja la abeja, ellos cada quien, ¿sabes? Ellos, y eso lo podemos ver a una casa religiosa.
Una casa religiosa que se reúne cuando hay un trabajo, pienso yo, todos trabajan como la abeja en función de el polen, traer para acá, la producción y todas estas cosas que hacen, hacen un trabajo muy rico que es la obtención de la miel, llamemos así. Ese trabajo tan rico puede verse en resultados como voces, obras, construcciones de cabeza y trabajan y trabajan y trabajan che, por eso, ¿no? Pero es una casa fuerte, el panal, llamémoslo así, es algo, una estructura bastante en comparación con otras, como por ejemplo la avispa, la construcción de la avispa y eso, es como de barro, es totalmente diferente porque no resiste tantas tempestades y cosas como esta. Aunque si tú meneas la mata bien, puede caerse el avispero, eso puede pasar también. Pero el punto que quiero yo llegar, que nos invita a ese camino del zángano y la abeja, no es y con el mensaje que quiero yo darle a las personas hijas de este signo, la invitación es, hey, no envidies el trabajo de esta persona, no te quejes de por qué esta persona es tan próspera, porque esta persona produce tantas cosas tan buenas y por qué no tu cabeza no te da para pensar en, hey, porque yo no puedo ser tan trabajadora, productiva, esmerada y tal, como el ejemplo que tiene la abeja en trabajar los 365 días de manera engranada, un conjunto de cosas para que se dé ese producto como tal. Entonces, quería dejar esa reflexión en cuanto a lo que es una casa religiosa. A ver, Ya, hermano, para hacer un inciso de eso que me parece muy importante, lo que tú acabas de decir. La abeja, una de las cosas que tú puedes en ese animal es que se guía por su sistema de valores. ¿Ok? Ellas tienen el valor propio y ahí es donde viene el término de colmena. ¿Ok? Porque a diferencia de las avispas, ellos no hacen un panal, ¿ok? Sino que hacen una colmena. ¿Sí? Obviamente, la colmena tiene forma de panal, pero adentro hay un fruto que es deseable. ¿A qué quiero llegar con esto? Que todo va a depender de los valores que tú tengas. Ahorita llevándolo a las casas religiosas, el liderazgo en Oparaché es fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ahí, de hecho, el Otu nos explica la forma en cómo el sabio se distingue del aprendiz o se distingue del ignorante. ¿Sí? El sabio, por sobre todas las cosas, siempre observa y casi nunca opina. Bien, el aprendiz tiene este fuego interior y esta pasión de querer aprenderlo todo y tiene la fuerza suprema en ese momento de hacer todas las cosas que les ponga. ¿Por qué? Porque está guiado por la pasión. Y el ignorante es aquel que está en medio de los dos bandos. Quiere tener la posición del sabio, ¿ok? Pero no quiere hacer lo que hizo el aprendiz porque ya afirma que sabe. Y la afirmación del saber te aleja de la sabiduría. Por eso es que Oparache, uno de los grandes tabúes, es decir, ya yo sé eso. No, usted no sabe nada. ¿Ok? Para empezar, ¿por qué? Porque las abejas tienen el sistema de valor que se unen con todo su gremio por un solo objetivo, producir, pero no tienen un estricto procedimiento como por ejemplo las hormigas. Las hormigas tienen organización, disciplina y constancia. ¿Ok? Y las abejas tienen una vulnerabilidad, que es que aunque con el aguijón pueden defenderse, su mecanismo de defensa, una vez que lo pierde, muere. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que la unificación y el sistema de valores de una casa religiosa va desde su liderazgo hasta el aprendiz. ¿Ok? Y que si no todos están
guiados por el mismo sistema de valores, por supuesto, no se va a cumplir el objetivo, ¿ok? Que es ese fruto que todo el mundo desea. En el caso de las abejas es la miel, en el caso de una casa religiosa, pues un legado que perdure en el tiempo. Entonces, volvemos a lo que te decía de que Oparache es un IFA de ser selectivo, es un OTU de ser selectivo. ¿Con quién me voy a codear? Los padrinos tienen que hacer un examen conductual de las personas que van a iniciar, ¿ok? Lo tengan en orilla o lo tengan en IFA, no importa. Un examen de conducta y siempre tener las reglas bien claras antes de iniciar para que todo empiece bien y no termine mal. Pudiésemos decir que la abeja es el animal tótem aquí en este signo. Bueno, hay muchos tratados que dicen que es la grulla, pero es porque básicamente a Opalache se le pega algo que es que siempre tiene que estar demostrando, ¿ok? Consiguiendo con esfuerzo todo lo que tiene. Y la grulla es un animal que en principio siempre pasa trabajo para reproducirse, para expandirse, para conseguir alimento, pero una vez que lo tiene, ¿ok? Lo conserva por mucho tiempo, hasta el Ok, momento de su muerte. perdón. Hablaste de algo, has dicho dos cosas y no quiero del reproducirse. Voy a hacer un stop allí para después. Voy a hablar después de la reproducción para terminar con el tema de padrinos y esto. Ujú. Hablaste algo de aprendiz, de valores y hace un instante conversaste sobre eso. Entonces, hay un camino que dice, el hombre, el refrán dice así, el hombre cuando cree saber comienza a dejar de aprender. El hombre cuando cree saber comienza a dejar de aprender. Entonces, podemos ver el síndrome del sábelo todo, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé. Entonces, quizás aquí yo creo que para muchas personas, y eso creo que nos lo podemos ajustar todos nosotros, porque continuamos aprendiendo hasta el último día que respiramos. Entonces es algo nuevo para nosotros. Digamos que en esta vida el aprender ese tipo de cosas. Entonces, el decir yo lo sé, yo creo que es uno de los softbox y es voces conductuales que tiene que cambiar. De una vez elijo este signo, aprender a Totalmente. cambiar. por ejemplo, Mira, y es tan cierto. y capítulo uno, palabras ya mías para capítulo uno. Hoy vamos a aprender la moyupa, ¿no? Yo me sé la moyupa. Ok, capítulo 2. Vamos a aprender hoy los 16 meyes de Ifá. No, yo me lo sé. Capítulo 3. Vamos a... No, yo lo sé. Entonces, ¿a qué viniste acá? ¿A qué viniste acá? Entonces, siempre yo he aprendido muchas cosas de ti y he aprendido de muchas personas. Y al igual a ir yo a trabajar a tu casa, mira, a mí me gusta hacerlo así, así, de esta forma, porque considero, me adapto y punto, no lo discuto. Si está en algo dentro de los parámetros aceptables, bueno, y el fin obtenido es el mismo, ¿por qué voy a discutir yo el tema? Entonces, eh, nos invita este signo a cambiar ese patrón, esa conducta, de decir, ya yo lo sé, ya yo lo sé. Entonces, es un buen cambio conductual que hay que hacer de una vez, porque incluso en el ámbito religioso no solamente lo podemos ver en una organización. Ejemplo, el producir o hacer qué sé yo, llevándolo a mi aspecto publicitario o el aspecto gráfico. Mira, nos llegan muchos logos bueno, hoy en día con la IA quizás uno puede vectorizar nuevamente ese logo y no tienes que dibujarlo a mano nuevamente. Entonces es un cambio positivo. Entonces, no, yo sé dibujarlo. Entonces quizás usted eh, emplee más tiempo del necesario cuando quizás haciéndolo de esa forma ahorrarías tiempo, recursos en fin, ¿sí? Me doy a entender con esta idea, ¿no? Sí, totalmente. Mira, fíjate algo. Em, es tan así lo que tú dices, hermano, que hasta con el momento de que termina nuestra vida,
estamos aprendiendo porque nosotros no hemos conocido a la muerte. ¿Ok? Entonces, fíjate, esto yo creo que es la piedra angular de esta conversación. Yo te decía que este ha sido uno de los Odun que más me han enseñado durante el momento que lo descubrí, que lo empecé a vivir, hasta ahorita. Y es porque yo me hice santo y tenía 25 años. No, tenía 26 años cuando me hice santo. Cuando me coroné santo. Entonces, a mis 26 años, en esa cúspide, yo tenía un mal carácter. Porque era muy buen profesional, era buen hijo, era buen padre, ¿ok? Era buen amigo, era todo eso. Pero era inalcanzable e inaccesible para doblegarme. Yo sufría de ese síndrome de saberlo todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eres joven, no tienes experiencia y el conocimiento y la experiencia son hermanos. Perdóname, ¿ya tenía santo hecho cuando eso? No, no, en ese momento no, o sea, me estaba coronando santo, solo que yo no tenía la definición del término del saberlo todo hasta que yo empecé a estudiar sobre Uparaché. Pero ya yo tenía el síndrome del saberlo todo, porque conmigo era muy difícil hablar. Y que yo te dijera, tienes la razón y yo me equivoqué, eso no pasaba jamás. Jamás en la vida. ¿Ok? Y ojo, todavía tengo 36 años y todavía me pasa. De hecho, a mí una de las cosas que más me cuesta de relacionarme con las personas es precisamente de que, porque bueno, a mí me gusta estudiar cosas que son poco comunes, no tengo muchas personas con quien conversarlas, y te vuelvo al mismo punto de que la comunicación se pone densa porque, mira, si yo te empiezo aquí a hablar de hechos históricos, o te duermes, o bueno, simplemente te fastidias, ¿no? O sea, no hay una fluidez en la conversación. Pero me pasa mucho. Pero lo importante es que el síndrome del saberlo todo a mí me sucedía y la arrogancia se apoderaba de mí, que es el otro mal de Oparaché. ¿Ok? Y todo lo que yo decía, independientemente de que yo tuviese la razón o no, desmeritaba lo que los demás opinaban, o decían o hacían. ¿Ok? Simplemente por yo considerar que yo era el que lo sabía todo. ¿Cuál fue el desenlace de esa etapa? Y la primera enseñanza. Yo me hago IFA 3 meses después de hacerme santo. ¿Ok? Ya, miren, mi tuvo Shepile, no sé qué, esto y lo otro, tal, tal, tal. Al mes se hace santo la madre de mis hijos, ¿ok? Que también tiene coronado Yemayá. Y un mes después, 30 días después exactos, eh, pasado 3 meses, sí, 3, 4 meses, ya teníamos como 5 meses, yo me hice mis 3 rotaciones de cabeza mientras estuve en Yahoo. Me hice mis 3 rotaciones. Y las 3 rotaciones de cabeza Yemayá me daba cana. En las 3. Esto pasó literalmente. Y en las 3 era seguir el consejo que me había dado en el ITAM. Y en el ITAM, el consejo que me había dado era que me separara. Miren esto. Sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque yo decía, pero si yo tengo mi familia y tengo mis hijos y tengo mi hogar, ¿por qué yo me voy a separar? ¿Qué clase de locura? Fíjate esto, o sea, ¿qué clase de locura era esto? Pasaron esos 3 meses, yo no me separé, por supuesto, me hago IFA, 2 meses después me divorcio. Y de estar aquí hacia abajo. El sabelo todo no sabía nada. ¿Por qué? Porque a los 26 años tú todavía no tienes la suficiente experiencia. Y ojo, yo he construido una vida desde los 12 años, porque desde la muerte de mi padre a los 10, a nosotros nos tocó bastante difícil. Pero es que no te lo sabes todo. Es que no es posible sabértelo todo. Hasta que tú no lo vives, dar una opinión es sesgado. Porque la opinión va a estar basada en lo que tú lees.
Por eso es que estos Odun como Opara, como Okana, como Ogunda, son experimentales. Tienes que vivir la experiencia. ¿Por qué? Porque son Odu, por ejemplo, Opara es transformación interna. Okana es equilibrio entre la mente y el cuerpo. Pero es que si yo no, en la mente y el corazón, si yo no tengo conocimiento, ¿cómo puedo saber lo que estoy sintiendo? ¿Y cómo puedo experimentar algo si no sé qué significa? ¿Ok? Y Okunda es remover obstáculos, crear cordialidad, construir vías, entender el destino. Sí, hasta que no lo vivas, no lo vas a pasar. Y pasé los meses más amargos porque un mes después me separé de mi padrino, mi sigua. O sea, yo viví luto tras luto tras luto por una sola decisión, que fue no bajar la cabeza. Esto no tiene nada que ver con que si el divorcio, con si no, 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 no. Esto no fue bajar la cabeza y utilizar el razonamiento lógico. ¿Ok? Pero yo era un muchacho de 26 años sin experiencia que creía, afirmaba que lo sabía todo. Hago un stop allí. Algo que dijiste que te separaste de padrino, esposo y todas estas cosas. Conozco a alguien aniversario de mi papá, se vio en esa letra y y claro, ya él tenía otra mujer y eso, pero tenía su hogar y no, que pararme para afuera, debo salir de mover la mata. Entonces, ¿tú consideras en verdad que, claro, quien me conoce a mí sabe que yo soy pro a la familia, ¿sabes? Este tipo, si no hay una cosa mayor, o sea, oye, más la familia, ayúdate, ¿sabes? Es la estabilidad, como yo la veo, o una fortuna, hijo o esposa. Pues esta persona no veía, al pasar ese año, él dejó a su esposa, dejó a su hijo. Entonces, de tener su casa, esta persona estuvo durmiendo en donde un amigo, después durmió en otro lugar, ¿sabes? Entonces yo lo sé, mira, hasta donde yo lo sé, ¿a qué te llevó de dormir en tu propia cama? Porque tenías tu mujer, ¿sabes? O sea, como yo lo veía, tenías tu mujer, tenías tu hogar, tenías tu hijo. Entonces, ya pasó 2 años cuando él quiso volver otra vez ya es tarde, ya perdiste mucho, ¿sabes? Entonces, el yo saber, el creerse más que el santo, creerse más que las cosas, mira cómo la puede pasar mal. Ojo, no digo que sea tu caso, que haya sido tu caso, pero podemos ver en la autosuficiencia que esta persona que te estoy comentando tuvo y esa autosuficiente sea que se creyó cuánto perdió. Es que, hermano, mira, voy a agregar otro punto que es importante para Ubaraché, que es las estructuras. Mira, Ubaraché ya como definimos el tema del conocimiento y el de siempre decir estoy aprendiendo, estoy en mi proceso de aprender, pero no para justificar los actos malos que hagas, ¿no? Sino que estás aprendiendo es para que estés abierto a las experiencias, al conocimiento y pues obviamente no caigas en el síndrome de saberlo todo. Ese es el primer punto, el tema de apreciar el conocimiento para poder utilizarlo de forma concreta y puntual en cada situación y circunstancia de la vida. El segundo es no caer en el síndrome del impostor, ¿ok? Buscando de encajar y no pertenecer, ¿ok? O sea, todos tenemos un lugar al que pertenecemos y, por supuesto, cuando tú buscas de encajar, pues por supuesto vas a hacer fricción con las personas. Y el tercero, para mí es que esto es un modus de mucha estructura. Para que tú puedas crear abundancia, tú tienes que tener una estructura sólida, sólida. Y para que tú puedas tener una estructura sólida, tú debes de tener o debes de abarcar en lo más que puedas en el conocimiento de la teoría y la madurez emocional. Esto es un modus de personas mayores, ¿ok? Personas mayores. Cuando
la perspectiva que yo tengo de Oparache en este momento, ni el rayo era cuando tenía 26, 27 años. ¿Ok? Además de eso que, como te dije, yo me convertí en babalago, pero yo sentía que yo seguía, bueno, eso es algo que fue muy propio de mí. Yo a pesar de que obviamente se interrumpió mi yaguaraje, porque me hice IFA, yo seguí las normas como si yo estuviese yabó. Yo no llegaba después de las 6 de la tarde a mi casa, no bebía, no, nada, no, nada, como si yo estuviera ahí yabó, como si yo estuviera yabó. Pero es algo que yo decidí, de verdad, de mucho corazón, ¿ok? Pero todo necesita una estructura, y cuando tú entiendes que la estructura principalmente de Oparache está basada en el hogar, ¿ok? ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucede es este constante de que no tengo un lugar donde vivir, ¿ok? Con quién estar, con quién me puede acompañar. Se entiende que la base sólida es qué puedo hacer. Si yo hubiese tenido, por lo menos en mi experiencia, si yo hubiese tenido un conocimiento más allá, una interpretación más allá de sepárate porque te vas a quedar sin nada, en vez de repente una sugerencia de revisa bien la estructura de tu matrimonio, a ver qué es lo que está sucediendo. Y si puedes repararlo, repáralo ahora para que no se destruya. Quizá yo hubiese tomado otra determinación, pero como el destino es así, porque para eso es que tú tienes que vivir las cosas, ¿ok? Si tú vives una experiencia y al día siguiente estás vivo, te lo aseguro, usted tiene la oportunidad de resolver esa situación o de aprender de ella. En la única situación que usted no puede resolver, no puede remendar jamás, es donde se aparezca la muerte. Y cuando me refiero a la muerte, no es que te vayas a morir. Cuando me refiero, por lo menos en el caso que tú estás contando, la experiencia que estás contando, esa persona, ese individuo, se vio con la muerte. Porque después que intentó recuperar su matrimonio, no pudo. Llegó y ya, adiós. No pudo. Entonces, yo le doy gracias a Olodumare, que yo, bueno, con la mamá de mis hijos me la llevo súper bien, una mujer que amo y voy a amar toda mi vida por el tipo de mujer que es y el tipo de madre que es, ¿ok? Nosotros no tenemos ningún tipo de sentimiento de hombre a mujer, sino somos unos grandes, muy grandes amigos, y así vamos a ser, Dios Olodumare lo permita, toda la vida. Pero hay personas que no terminan así. Y fíjate que hago esto porque hago énfasis en esto porque Oparache es un IFA de tener mucho en cuenta a los hijos, porque cuando el padre se decepciona, el hijo se arruina. Y una decepción matrimonial puede llevar a que tus hijos se arruinen. Una decepción laboral puede llevar a que tus hijos se arruinen. Una decepción constante contigo mismo por no creerte suficiente, porque en ningún lugar te sientes bien, puede llegar a arruinar tus hijos. Tanto el punto ahí que hay una historia en Oparache donde no podían tener hijos. No había forma de reproducirse. Ok, Che, esa te la voy a dejar a ti, pero quería hacer sí, sí, quería hacer la no sé, mención porque... no digo sacar. Exacto. Eh, Mira, eh, a ver, no hemos llegado a los hijos. A ver, eh, sé porque conversamos en un momento hace unas 4 semanas atrás, que en una consulta que te viste, algo así, y te conversé sobre los abicú, sobre estos seres que no nacieron y esto, y ahí sé, porque me lo contaste en un momento, eso pasó en tu vida. Pero también hablo para Che, los abicú, ahí está un camino donde está al principio de la bajada de la tierra, creo. Eh, Encontramos eso en la literatura, pero muchas veces hay personas mujeres que tienen un aborto espontáneo de días y cosas y quizás no se sabe de eso. Entonces, muchas cosas espirituales le pueden decir a las personas, mira, tú tuviste un aborto, pero ¿qué aborto tuve yo? Y creas esa duda, pero esto es algo que puede ocurrir en las mujeres en que eh,
llegó y no cuajó la cosa y perdió la criaturita y ni cuenta se dieron. Entonces, eso es algo que se puede ver, pero una energía que hay que apaciguar, una energía que hay que atender para que no se vivan calamidades con los niños que sí lograron estar firmes en esta tierra, porque este sí, porque yo no. Entonces, para que no se cree esto, yo digo que hay que hacer muchas cosas esto es más espiritual. Yo veo que más que un invoco, un ifá y cosas como esta, yo creo que es algo más que diga, hey, yo quiero estar atendido de esta forma, como lo veo yo, ¿no? Eh, yo quiero ser atendido aquí en la bóveda, yo quiero que tú me hagas esta atención aquí y allá y apaciguas esa energía. A ver, Bueno, con él yo también te tengo una historia. Tengo una historia. Cuando yo conocí a la mamá de mis hijos, ella ya tenía una bebé, una hermosa niña de 4 años, que por cierto es mi hija adorada. Yo la empecé a criar a ella de los 4 años y ella fue la que me enseñó a mí a ser padre, ¿ok? Y yo por muchos años, ¿ok? Yo decía, yo no voy a tener más hijos. Ojo, en este momento no sabía nada de los Balaché, ni de los Chepile, ni de nada. Yo no voy a tener más hijos porque para mí basta con, con mi hija, ¿ok? Basta con mi hija. Yo estoy feliz con mi hija. Y yo decía que no, no, yo no necesitaba más hijos. Y un buen día, pues eso cambió, ¿ok? Pues la mamá de mi chamo, de mis hijos, tuvo a Gabriel, a mi hijo. La historia de cómo llegó él al mundo la voy a contar después, pero fue una gracia de Oshun. Ah, bueno, yo te la he contado. Yo la he compartido contigo. Fue una gracia de Oshun, que por cierto mi hijo es hijo de Oshun. ¿Ok? Entonces, yo te decía hace un momento de que Oparache es un IFA de estructura. ¿Ok? Es un IFA de estructura. Y es un IFA de, por supuesto, ir aprendiendo en el proceso y preparando. ¿Qué pasa? Que también es un IFA de linajes. ¿Sí? Y de que las situaciones kármicas, las situaciones karmáticas, hasta que tú no las cortas, van a seguir sucediendo. Mis padres me tuvieron a mí separados. ¿Ok? Bien. Mi madre no se crió con su padre. Mi padre no se pudo criar con sus padres porque él muy joven tuvo que irse de la casa de la familia para estudiar en La Habana y pues no pudo formarse dentro de el vínculo matrimonial a pesar de que mis abuelos murieron juntos. Es decir, que esto viene de generación en generación, en generación, en generación. Y si yo hubiese conocido esto en su momento, también quizás hubiese tomado otra discernición. Y eso que tú dices es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que investigar qué es lo que pasa en la línea familiar. Ay, es que yo no consigo un buen esposo, todos los hombres juegan conmigo. Vaya, investigue. Y usted se ve Oparaché, usted tiene Oparaché en cualquier lugar. Vaya, investigue qué pasa con su linaje. ¿Ok? ¿Qué pasa con sus ancestros? No todo es brujería, por amor a Dios. No todo es un maleficio. Sobre todo en Oparaché, que es como bastante difícil de que suceda. Por el tema de la protección que se tiene ahí de sobremanera de Eshu y todo eso. O sea, es muy difícil. Eh, y bueno, revisen a ver qué pasa. No pueden tener hijos. Revisen a ver qué pasa con el linaje. ¿Qué es lo que sucede? No, no puedo conseguir. Ajá, dime. perdón, hay algo cuando no se puede tener hijos. Aquí hay dos personajes que yo le tomé, escribí aquí. Onidoko era el rey y Opere era un esclavo. Claro, hemos dicho tantas veces que, bueno, no hemos llegado a ese punto de que hay que frenar un poco la lengua, pero muchas veces aquí hay que expresar el sufrimiento que se siente, el sufrimiento que se tiene, claro, no vociferarlo, digamos, maximizar a las redes sociales hoy en día, pero sí puedes de pronto contarlo en la oficina, usted, cónchale, mira.
qué sé yo no puedo tener hijos, mira, tengo tal problema que no puedo dormir, porque quizás al expresar ese sentimiento o esa situación que está viviendo el hijo de Barache, ahí puede estar alguien escuchando y decir, mira, yo tengo la solución para esto. Vamos a llevarlo por Doche Vile, porque este señor, yo sé que este señor le va a consultar y le va a hacer el voz que usted va a resolver la situación, por citar en coloquial esto, ¿no? Este rey, este rey tenía un esclavo y de cierta manera expresó, chico, yo no sé por qué mi esposa no puede quedar en estado y, y este esclavo le dijo, con su permiso, yo, si usted me permite, yo puedo hacerle ciertas cosas a su señora, intentar hacerlo. Y mira, en efecto, esta persona atendió, le hizo los sacrificios, los depósitos y la mujer pudo quedar encinta. Entonces, entendamos que para nosotros los Yoruba, el tener hijos es una fortuna y no te das cuenta hasta que quizás, mira, gente que gasta una fortuna inmensísima en lo que es las inseminaciones, este tratamiento de O, en fin, esto es un otro mundo aparte que cuesta una fortuna. Entonces, no te das cuenta hasta que quizás no pasas por una situación como esa que, mira, esto tiene un valor. Entonces, bien acertada para los yorubas el decir que el tener hijos, dejar descendencia, es parte de la fortuna. Y hay, bueno, hay personas que votan a los niños y sin saber que están votando esta fortuna, ¿no? Entonces, bueno, para no salirme del camino, esta persona, bueno, lo nombró consejero de su reinado y todo ese tipo de cosas. Él fue agradecido. Entonces nos indica que no solamente le pudo haber dado dinero por su trabajo, sino que él lo nombró, digamos, el brujo de cabeza, el consejero de esa tribu, en agradecimiento a eso y le dio de cierta manera la libertad. Entonces nos invita este signo, mira, hey, obtuve esto de ti, qué bien por eso, yo necesito de retribuir de cierta manera este favor. Pasó un tiempo que este hombre también estuvo en problemas y ocupó a este hombre y lo salvó de situaciones. Entonces, gracias porque si hubiese sido un mal agradecido, este hombre se va y no se queda en ese pueblo. Más bien, este hombre, bueno, me tomó en cuenta, fue bueno conmigo, este rey, y yo me quedo a su lado, siguió estando a su lado. Entonces, mira eso del conceder favores a hacer favores, el quedar o expresar el malestar que se tiene. Mira cómo resolvió este hombre esta situación, esta problemática. ¿Cuánto te costó tener muchacho? Bueno, mira, tú sabes que hay que ampliarlo el concepto de homo, el de tener hijos, también tiene que ver con la capacidad que tú tienes para procrear algo. Y como yo te decía hace un instante, el tema como Parache es que tú tienes que respetar las líneas estructurales para que tú puedas obtener el resultado que deseas. ¿Ok? Si yo necesito aprender, si yo voy a montar un negocio y tengo Parache, ya yo tengo la idea porque el instinto lo tengo ahí a flor de piel. ¿Ok? Entonces esto es lo mío. Pero en ese momento lo que tengo es la idea, tengo el instinto. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo no tengo conocimiento sobre esa idea, voy a fracasar. Entonces, llevándolo al contexto material, no solamente por procreación sanguínea, sino por cualquier tipo de procreación, hay que respetar las líneas estructurales de Obarachet. Usted tiene la idea, que eso lo dan todo el linaje de los Egun, todo el sexto sentido, bueno, todo eso que ya llegaremos a ese tema, a esa parte. Pero luego de eso viene el conocimiento. Luego de eso, del conocimiento, llega la experiencia. Y finalmente el resultado. Cuando nosotros llegamos al proceso de fecundación, de quiero tener un hijo, ¿ok? Lo primero es con quién voy a tener mi hijo. Como ya lo mencionamos, ya eso está con el sistema de valores de las abejas, que se reproducen, pero demasiado, ¿ok? ¿Qué pasa? Es
esto está dentro de mi sistema de valores, esta persona comulga con mis mismas creencias, comulga con los mismos objetivos y propósitos, estamos trabajando en equipo, vamos en el mismo camino para el mismo fruto. Si todas esas respuestas son sí, perfecto, acéptelo como, o sea, planifíquelo, ¿ok? Para que tengan un hijo. ¿Por qué? Porque cuando no es así, los mismos ancestros interrumpen la línea sanguínea. Y en muchas veces cuando sucede, el tema de pierden los bebés, no sé qué, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no es con la persona compatible que deben de tener. ¿Ok? Bien. Ahora está el otro escenario, que no deja de tampoco de ser cierto. Tiene un hijo y resulta que, porque aquí la mujer tiene que cuidarse muchísimo del abandono y de la opresión del hombre hacia la mujer, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchas historias o hay varias historias de Obarache donde habla de que si la mujer es despreciada, lo único que le va a quedar realmente son los hijos. Y si esa es esa situación que llegan a vivir, la formación, sobre todo si son varones, la formación tiene que tener el doble del sistema de valores. Y en eso entra el hecho de no hablarle mal de su padre. Si le hablas mal de su padre, él no va a odiar a su padre, va a copiar a su padre. ¿Ok? Hay que entender, por eso es que el respeto a las estructuras en Ubarache. Hay que entender que tú fuiste la que violaste las estructuras y por eso sufriste un abandono. Esa fue tu decisión. No estoy diciendo culpa, decisión. Eso fue una decisión de adultos donde los hijos no tienen nada que ver. El juicio, bien sea positivo o negativo, que le va a hacer el hijo al padre, va a hacerlo cuando tenga la edad para hacerlo. ¿Ok? Un mal esposo no significa un mal padre. Bien. Y un buen esposo no significa un buen padre. ¿Ok? Entonces es importante esto porque la capacidad de crear en Oparaché y de reproducirse desde el punto de vista sanguíneo, desde el punto de vista económico, tiene que ver con el respeto de los procesos, de las estructuras, perdón. Y en el caso religioso, tiene que ver única y exclusivamente con el sentido de pertenencia y el entender el sistema de valores de la casa religiosa donde yo pertenezco o que voy a pertenecer. Por eso la primera pregunta que deben hacerse al unirse a una casa religiosa o a confiar en un sacerdote, sacerdotisa o un espiritista o lo que sea, ¿ok? Es, ¿qué siento? ¿Siento confianza? ¿Siento tranquilidad? Siento cosas más allá de lo personal que tiene que ver con lo espiritual. Es el reflejo de lo que yo quiero para mí. Si la respuesta es sí, perfecto. Porque un buen maestro se debe al ejemplo que imparte. Si yo estoy en una situación apretada económica, ¿ok? Difícil económica, y yo llego a la casa de la persona que supuestamente me va a ayudar, y esa persona, desde que yo llego hasta que me voy, me dice que le falta azúcar, que le falta ron, que le falta el cigarro, le falta la vela, que le falta todo. Y lo que está contando es con lo que yo le voy a dar. Ahí tú tienes la primera alerta roja. Y esto no tiene que ver con discriminación. Ojo, quiero aclarar esto muy bien porque es delicado para la comunidad religiosa. No se trata de discriminación. Se trata de que cuando usted está buscando ayuda, la tiene que buscar en alguien que tenga lo que usted está buscando. Y esto no es interés. ¿Me entiende? Esto no es interés. Y parte de la lealtad, hay una historia en Ubarache que habla de la fidelidad ancestral. Parte de la lealtad es que su mayor, por ejemplo, puede caer en una situación económica terrible y usted puede llevarlo hacia una persona, ayudarlo con una persona
que pueda resolver su situación, pero usted tiene que asegurarse de que esa persona tenga ese campo resuelto. Yo no puedo ir a buscar ayuda de un babalago o de cualquier persona para tener un hijo cuando esa persona no tiene hijos, no ha interactuado con ese iré. Entonces, ¿cómo me va a ayudar a tener un hijo? No, pues que los babalagos tenemos H para todo. Señor, eso también es un embuste. No, es verdad. Te lo voy a poner así. El Odun Osakana tiene principalmente el H para tener dirección hacia todo lo que tú te propongas. O sea, tú quieres dirección en tu vida, busca un babalago o sakana. ¿Por qué? Porque los babalagos o sakana, en tu caso, saben a dónde van. Quizás no saben lo que están haciendo en el proceso, pero es que saben a dónde van. ¿Ok? Y tienen espíritu aventurero. Y a veces, para llegar a donde quieres llegar, necesitas un espíritu aventurero. ¿Cuántas personas no persiguen su sueño por quedarse paralizados en ¿y qué irá a pasar? ¿Y si me va bien? ¿Y si me va mal? Entonces, si yo quiero irme del país y irme a Dinamarca, que nadie sabe qué rayos es en Dinamarca, ¿ok? Pero yo quiero llegar a Dinamarca, bueno, yo puedo ir a verme con Osakana porque Osakana tiene H para eso. Bien, si yo tengo problemas económicos, oye, y Osakana está más pelando que el fugitivo, no puedo llamar a Osakana para que me ayude en el aspecto económico. Bien, o sea, entendiendo que nosotros somos un instrumento de las divinidades. Y si nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos ayudar a nadie. ¿Ok? Entonces, por eso volvemos al tema de las abejas, por eso que tanto babalawos, olorillas, o bañorate, aleyos, espiritistas, paleros, tatas, yaya, etcétera, etcétera, deben de tener una red de amistades religiosas, en este caso, en este contexto, para que puedan nutrirse, ayudarse, evolucionar. Nutrirse, ayudarse y evolucionar. Y este mismo ejemplo, transmitirlo a la generación de relevo. Vean a quién tienen al lado, vean a sus hermanos, vean a no sé qué y comulguen con lo que cada uno tiene. Entre una casa religiosa hay unos que son buenos para el dinero, hay otros que son buenos para el matrimonio, porque tiene matrimonios exitosos, tiene 53 años de casado y nunca ha tenido un conato de divorcio. Pues dice, mira, si yo le voy a pedir consejo, le pido consejo a este pues, tiene 50 años con la misma mujer. ¿Ok? Algo hizo para que nunca se fuera. O viceversa. Bien. Y así, mira, Osakana tiene 4 negocios. Y en medio de la crisis del país, el tipo sigue siendo exitoso. Tengo que, o sea, pedirle consejo a Osakana porque yo voy a montar una tiendita. ¿Me entienden? Oye, Ikamei tiene 13 muchachos. Y yo no tengo ni uno. Oye, mire, Ikamei, bueno, o me hago inseminación artificial por el cabello que me haga el po. O sea, sí me entiende a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, todos tenemos un H para algo. Entonces, esto no es discriminación y por eso quiero aclararlo muy bien. Pero señores, nosotros tenemos que aprender a coquetear con la sociedad que es conveniente para nosotros. Y eso no es ser una persona interesada. ¿Por qué? Porque tú vas a dar una parte de ti para que esa persona o ese religioso o lo que sea dé una parte de él. ¿Ok? No, que bueno, te llaman nada más cuando tiene un problema, pero tú no eres babalao. ¿Sí? ¿Y para qué quieres que te llame? O sea, yo por ejemplo soy así. Mis ahijados, que seguro van a ver este video, mis ahijados me escriben una vez al año. Padrino, ¿cómo estás? No sé qué, esto y lo otro. Y yo, todo bien, hijo. Yo no le pregunto, ¿usted cómo está? Todo bien, viejo. Perfecto. ¿Te puedo ayudar en algo? No, todo bien. Bien. No le escribo más durante todo el año hasta que me escriben. Pero ten la seguridad de que me escriben y voy a responder. ¿Ok? Y yo no me molesto cuando me escribe alguno, que siempre uno tiene alguno, que te escribe a cada rato
porque tiene un problema. Pero es que para eso tú me elegiste como padrino. ¿Ok? Entonces cada quien con su rol. No es vivir de los ahijados, no es... No, no, no. Venga para acá. Pero ¿qué tiene que haber de retribución? Y aquí volvemos al tema del aprendiz del maestro. Usted tiene que aprender. Eso es lo que significa aprendiz. Usted tiene que aprender, no de mí. Usted tiene que aprender de lo que IFAL está dando como dirección para que su vida sea plena. Porque si vamos a pasar 2 años para que tú superes una ruptura amorosa, oye, compadre, mira, ya va. Entonces, tú lo que necesitas es un psicólogo, porque no hay en bomba meterte a eso, ¿me entiendes? O sea, es todo con límite y prudencia. Ok, la lengua piensa más cambio radical. La lengua piensa más rápido que la cabeza. Es un refrán que está allí. La lengua, el cerebro se quejaba de que la lengua exponía todos sus pensamientos, entonces eh, fue a consultarse bueno, yo creo que era más el consejo de que, mira, ya llévalo con calma, porque seguro están ustedes unidos, pero aquí la cabeza no tenía, el cerebro no tenía que hacer esbo, más bien creo que necesitaba la lengua hacer esbo para no meterse en problemas a su vez y meter al cerebro en problemas. Entonces, claro, científicamente no existe que la lengua piense más rápido que la cabeza, ¿no? Es imposible. Pues, lo que piensa, a ver, yo pienso que como los adultos mayores, a veces tú no te ha pasado que la gente dice las cosas que piensa y lo suelta sin filtro. Eso es muy común del adulto mayor. El adulto mayor comprenda tipo de situación y son así. Pero hay personas jóvenes que muchas veces sueltan las cosas que piensan y después que lo suelta, ¿cómo recuerda palabras? Entonces podemos verla de pareja, hasta incluso el punto de intimidad, de que, ay, te gustó, no me gustó para nada, lo hiciste fatal y, ¿sabes? Entonces vas a hacer sentir a alguien mal en un momento sí, ay, no quise hacerlo, pero porque lo dije, poniéndolo en ese sentido. O un detalle que te entreguen, que lo haya hecho alguien con mucho esmero manual y te gustó, padrino, no me gustó. Entonces, creo que hay que hacer un poco más político. Creo que invita este signo o este camino más político porque aquí puedes herir personas y cómo palabras ya están echadas. A ver, ¿cuántos problemas te metiste por quizás por ser sincero? Eh, ¿Cuántos problemas te metiste por pasar por decir, mejor porque lo dije? Bueno, fíjate, yo me dejé meter en problemas hace 3 años atrás. 3 años atrás, cuando me fui a los Estados Unidos. O sea, y ojo, todavía no he perdido mi toque. Yo tengo un nivel de sinceridad bastante ilimitado, por así decirlo. Es ilimitado. Yo provengo de una, y bueno, repito lo del tema de los linajes. Provengo de una familia que sufre de verborrea. ¿Ok? O sea, desde mi padre, mis hermanos paternos sobre todo, que nosotros nos amamos y nos queremos mucho, pero la probabilidad de que en un encuentro familiar se arme un desbarajuste por un comentario de alguno es sumamente probable. Y ojo, yo soy el menor y tengo 36 años. O sea, estamos hablando de personas muy adultas. ¿Ok? Y que nosotros heredamos eso. Bueno, papá era de la misma manera. Em, ¿Qué pasa? La, la, la lengua habla más rápido de lo que la cabeza pueda procesar. Yo creo que ahí hay dos connotaciones importantes que agregar, o por lo menos yo lo veo así. Lo primero es que el coeficiente intelectual de una persona con Oparache es muy rápido. Tienen mucha capacidad de retentiva, ¿ok? Pueden retener mucha información, pero la pueden procesar mentalmente y de una forma muy organizada, pero no la han digerido. Y como no se dan al tiempo de digerirla, cuando pasa por la lengua, pasa desastrosa. ¿Ok? Bien.
Y aquí hay algo, y interviene mucho o ya en este aspecto, porque para que una idea pueda, no se quede en un sueño, se tiene que aprender a respirar y decirla por partes. ¿Ok? Bien. Y ahí entra Oya, porque Oya es una gran estratega. Ahora, ¿qué sucede? La lengua siempre ha recibido un castigo, porque pues sirve para construir y sirve para destruir al mismo tiempo. Pero lo principal de la lengua es darle forma, ¿ok? Darle forma fonética a lo que tú estás diciendo. Es decir, darle una intención al pensamiento, un contexto, ¿sí? Porque según, pues yo vaya modulando y vaya gesticulando la lengua, pues mis palabras van a agraciar o van a ser totalmente perturbadoras. ¿Bien? Entonces, el tema con la lengua y Baraché es de qué forma estás percibiendo la información. Si yo hoy vengo si yo mañana te llamo de una forma random y te digo, Osakana, guárdate en tu casa porque se prendió. O sea, fíjate la forma que te lo estoy diciendo. Estoy en un estado de alerta. Mi voz, tú no me estás viendo porque estamos hablando por teléfono normal. Pero mi lengua está en un estado de alerta y te estoy transmitiendo un estado de alerta. Y tú vas a decir, bueno, listo, ya, no sé, bueno, me voy. Dependiendo del nivel de confianza de cada quien. ¿Ok? Pero si yo te digo, Osakana, escúchame algo, hermano. Tú sabrás si por casualidad allá donde tú vives está pasando algo. Te lo estoy formando como pregunta. Ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde se crean los mayores conflictos por la lengua? ¿Dónde? Porque pueden tildar también, diste ese matiz al video, a tu intervención, pueden tildar al hijo Braché chismoso, lo pueden tildar de tramoyero, de... Sí, eso, ya vemos la cosa por su nombre, lo pueden tildar del chismoso, entonces, Una ¿por persona, qué? una persona conflictiva, ¿ok? Y resulta que en Oparache hay una historia que yo la leí hace muchos años y la estaba buscando para leértela textualmente y no la conseguí, pero cuando la conseguí te la porque se llamaba El Diplomático. Si tú eres una persona diplomática, ¿qué te dice la palabra? O sea, es saber conversar, ¿ok? Para Pero me llegar consigo a convenios. saber compartir las cosas, che, te lo conversé hace un instante de que la escogencia es hiriente con lo que dices o la intención de la misma, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda del diplomático? El diplomático siempre quiere tener razón. Y aquí es donde yo avalo mi teoría, que tiene que ver con Sigmund Freud, del yo, el ello y el super yo. El ego siempre quiere hablar, siempre quiere hablar. ¿Ok? Las conversaciones y los debates se tornan polémicos porque es que todo el mundo quiere dar su opinión. No hay un respeto hacia la opinión de la otra persona. ¿Ok? Sea acertado o sea acertada. Y la base de la comunicación es escuchar primero, no es hablar primero. Porque la tendencia de cuando tú hables primero es que tú eres el que te vas a equivocar. Ojo, estoy haciendo un inciso en las discusiones. Si yo mañana tengo una discusión con mi esposa, ok, ni Dios no lo no lo permita porque se prende la casa en candela. Si tengo una conversación con mi esposa por el hecho de que yo no saqué la basura a las 8 de la mañana y ella está acostumbrada a sacar su basura a las 8 de la mañana y bueno, a mí me corresponde eso, ¿ok? Y ella sale del cuarto y me dice, oye, mira, no sacaste la basura. Yo tengo dos maneras de responder a eso. Si me doy el tiempo de escuchar, ¿ok? Yo puedo responder y decirle, lo voy a hacer en un momento, está ocupado y evito un problema, ¿ok? O dos, si cuando ya yo veo la hora y la escucho, oye, y no dejo que ella termine de hablar y respondo de una vez, perdí.
Eso es el efecto diplomático de Oparaché. La comunicación asertiva es escucha primero para que tengas tiempo de analizar y responde después. Es educar a la lengua. ¿Ok? Porque además no hay que olvidar que la lengua está conectada con todo nuestro sistema digestivo. Y nosotros, cuando perdemos el razonamiento, actuamos de forma visceral. Es decir, sale nuestra conducta animal. Por eso que Oparaché hace la salvedad y el énfasis de que la lengua que come sal no puede escupir dulce. Por supuesto, yo si estoy dominado por mi visceralidad, por mi ego que siempre quiere hablar, no va a haber manera ni forma de que yo pueda entrar en un entendimiento. A todas aquellas personas que sean que estén bajo el signo de Oparaché, recuerden que este Odu hace alusión en temas de salud a que el vientre se aventa, crece, ¿ok? Y hay una recolección constante por el estrés que puede causar trastornos digestivos. O sea, que el problema de la lengua no solamente es que yo hable o no me pueda comunicar, son las consecuencias que pasen en mi cuerpo. Y según la filosofía yoruba, la cabeza es el cielo y el cuerpo es la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros nos andamos aquí y la cabeza nunca toca el piso. ¿Ok? Y bueno, por otras connotaciones que no voy a caer en este tema. Pero el punto es que mi cuerpo es mi primer hogar, mi primera casa. Y si yo lo descuido, pues por supuesto voy a tener un desastre. Entonces no es solamente ser prudente o imprudente, es las consecuencias devastadoras internas que tiene desde el punto de vista de salud vivir con estrés, vivir amargado, vivir iracundo, vivir frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Con este camino que te voy a contar, le voy a dar continuidad a lo que se conversó al final de Twitter, de lo que te dijo Yemayá. Los hombres querían guardar a Ifá, querían esconder a Ifá. Y estaban donde Olofin y los hijos de Changó decían, vamos a guardarlo en las palmeras, en lo más alto. Los hijos de Olokun decían, vamos a llevarlo a las profundidades. Cada quien decía algo, hasta incluso los hijos de Dudúa dijeron, vamos a llevarlo a la luna. Imagínate. Y todo eso eran lugares donde el hombre podía ir. Mira lo sabio y grande que es Ifá. Ifá sabía, o lo que sabía, que el hombre a través de su astucia podía llegar a ese lugar que era la luna. Me estoy saliendo de la historia, pero Olofin escucha todo esto, pero hace una propuesta y dice, vamos a guardar a Ifá que viva dentro de las personas, de cada ser humano, habita Ifá. Si no son dignos, nunca lo encontrarán. Entonces, Ifá habita dentro de cada uno de nosotros. Cada babalao sabrá a qué me refiero con eso, que Ifá habita dentro de cada uno de nosotros. Ojo, con esto no es que nos vamos a creer babalao, no vamos a creer Orumira en la tierra, o sea, nos invita un poco más de humildad, de llevar un poco más la vida tranquila, el sacerdocio, ese tipo de cosas nos invita a Ifá a llevar, a hacer de nuestro cuerpo un templo, por llamarlo de esa manera. Citaste, de hecho, tú más temprano de que el cielo es nuestra cabeza y el cuerpo es la tierra, y, y eso, yo creo que a eso se refería Olofin, decir esas palabras. En Twitter, en Twitter no cerraba, me habías comentado, fuera de cámara, que Twitter no cerraba, Yemayá no cerraba, y preguntaron por mil cosas, y la última, el OTAN estaba en que pasaras a Ifá. Entonces, Yemayá te veía como un hijo digno para Oromila, un digno representante de Ifá. Entonces, mira el grado de compromiso que tienes tú con tu ángel de la guarda en llevar hoy en día ese sacerdocio. No es que, porque muchas personas pueden decir, ojo, con el Oparaché, no, Yemayá lo pateó, Yemayá lo votó, Yemayá esto, Yemayá. No, no, y ojo, y yo no pongo con esto romantizo el signo porque no lo es, pero
dada esta historia que se desconoce, mira hoy en día dónde estás como sacerdote IFA. Pero gracias, hermano. Una vez más. Fíjate algo, esta historia es bastante romántica. O sea, bueno, no sé si romántica, pero es bastante emotiva. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 10 años. ¿Ok? Mi padre, este señor que está aquí atrás, el señor Romualdo, era un personaje. Él me engendró cuando tenía 63 años de edad y muere cuando tenía 73 años de edad. Yo sufrí mucho como cualquier niño porque mi padre para mí es mi ejemplo a seguir por todo lo que logró, sobre todo el tema de la resiliencia. Él fue expulsado de Cuba, llegó aquí a Venezuela y logró hacer de él lo que quiso, porque ni siquiera lo que pudo, lo que quiso a lo largo de su vida. Pero lo único que a mí me quedó fue mi madre, ¿ok? Y a lo largo de mi vida, no voy a decir que yo fui el hijo perfecto, que yo creo que nadie lo es, pero a lo largo de mi vida, si algo he tenido yo todo el tiempo es hacer sentir orgullosa a mi madre, ¿ok? Y por supuesto, rendirle honores a mi padre y a su legado. Cuando yo recibo Maneo de Orula, a mí nadie me creía que yo iba a preguntar por Yemayá, porque pues todo el mundo me decía, pero mira, o sea, yo claro, era joven, tenía 18 años, y yo era muy vivarachero y echaba broma, era muy chistoso y todo esto. Entonces todo el mundo decía, no, tú tienes que ser hijo de Shango, ser hijo de Yemayá, de Neguá, perdón. Y yo, no, yo soy hijo de Yemayá. Bueno, puerto corto. Terminó saliendo hijo de Yemayá, a pesar de que nadie lo creía. Y yo sentí mucha satisfacción. Ahora, mi razón de preguntar por Yemayá es porque a mí el mar me calmaba, ¿ok? Me tranquilizaba muchísimo. Porque yo era muy iracundo. Muy, pero desacerpadamente iracundo. Cuando yo me corono Yemayá y Yemayá me dice me vas para Ifá, yo duré también mucho tiempo diciendo, ah, pero que Yemayá no me quiere, porque imagínate, el que me quiere es el lenguaje. O sea, mira eso. Mi madre, una mujer muy católica, cero tenía que ver con la religión. Mi madre va a mi día del medio, en mi coronación de santo, y mi madre se disfrutó todo aquello. Y para mí, esa fue la mayor gratificación del mundo. Y yo todo lo que he hecho, mis estudios, mi reputación, mi preparación, todo ha sido en virtud de hacer orgullosa a mi madre. Desde el punto de vista personal y terrenal. Pero desde el punto de vista religioso, ha sido la misma connotación para con Yemayá. Cuando yo me hago Ifá porque Yemayá me mandó a hacerme Ifá. No fue por una elección. Y lo mismo ha pasado en otras circunstancias de mi vida personal cuando mi madre me dice, yo lo que te recomiendo es que hagas esto porque esto es lo que te va a convenir. Para mí es santa palabra. Lo mismo pasa con Yemayá. A tal punto que por mucho tiempo mi sigua decía, yo estando al ello, a la única persona que Daniel le presta atención es a Yemayá. Si Yemayá no habla, este señor no va a hacer nada. O sea, y porque, bueno, ya había vivido varias cosas conmigo, ¿no? Y no deja de ser cierto. A esta altura del partido, todavía, si ella a mí me dice, brinca esa pared, yo no lo cuestiono con nada. O sea, no, es que yo le voy a preguntar a Orula. No. Si la señora, si doña Patricia está diciendo, montes en esa pared, yo me monto en la pared. Yo tengo muchos signos de arraigo con mi ángel de la guarda. José Pil es uno de ellos, ¿ok? Y Osheni López, que es mi signo de mano Orula, también, porque Osheni López dice, si tu ángel de la guarda no te vende, pues obviamente no hay quien te compre. Y Oshepi le dice que la protección de la gente de la guarda siempre va a tener y que aquel que ataque a la persona va a cobrar con creces el daño hecho a su hijo. Pero yo me comprometí con ella en ser un buen Awon y Orunmila. En el momento que yo ya lo digerí, como dije en la opinión anterior, yo no había digerido esto y yo decía, pero Dios mío, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Y todo esto.
yo me comprometí con ella en convertirme en un muy buen Awoni Orunmila al servicio de las divinidades. Por lo cual, a pesar de que en mi Otu, Moshepile, habla mucho la vanidad, yo no he sido víctima de esa vanidad. Precisamente por ese compromiso con ella. ¿Ok? Porque Yemaya es sentido de pertenencia. Y hay un evento curioso para que vean cómo funcionan las cosas. Yo en el santo me llamo Omi Wemi. ¿Ok? Cuando estamos en mi consideración de Ifá, ya al punto y vamos a saltar la ceremonia, ya tú sabes. Osache, que fue el Opa que dirigió mi Ifá, dice, oye, le dice a mi Yupona, le dice, y de Tuntelú, no le han puesto el nombre al lago. Yo no me quería que, no me agradaba el nombre de que me habían puesto en el santo, porque la traducción que me dieron fue que lo que trajo el mal. Entonces yo como que me alimentaba el hecho de que, pero es que yo soy un votado, o sea, ¿no? Y mi YouBorn lo sabía. Claro, perdón. Porque vienes con eso en tu cabeza de que, hey, me votó ese Guaraché. Y Exacto. mira, durante toda esta conversación, nunca hemos hecho el cuento de que Yemayá votó a su hijo y los santos no votaban a su hijo. Exactamente. Así es, así es, así es. O sea, te Entonces, caso de madera que echó, botó el mar. Algo exacto. así como. Exacto, fue como un mar de leva ahí terrible. Bueno, entonces resulta acontece que mi Oyupona, claro, empezó otra vez el corre-corre en las actividades del IFA. Y mi Oyupona ahí le mira, chamo, pregunta ahí si es IFA o mí. Y yo, coño, no puede ser. Otra Cuando vez. pregunto, IFA o mí. Ya, exacto. Bueno, resulta que después, en la semana del IFA, mi Sigua empezó a buscar la traducción realmente. Y Omiwemi lo que significa es el agua lo salvó. Lo que el agua salvó. Y no por casualidad, en el mitad de Yemayá, yo tengo Baratón Teoshe, iré a Iku, ya le tese. Y yo me llamo Omiwemi. Y que cuando llego a Ifá, tengo ahora el mismo nombre de Ifá, pero lo que salvó Ifá. ¿Ok? Y eso lo llevo que Orumila fue el que salvó a Oshepile. Y tú contabas hace un momento el ocultar a Ifá. Entonces, mi compromiso con ella vino partiendo de la premisa de que yo, en ese momento que entendí eso, dije, pero es que doña Patricia no me votó, cambió mi sentimiento y mi percepción. Ella no me votó, me salvó. Y ahora Ifá me está diciendo, vamos a salvar con Ifá. Y tú lo mencionabas muy bien con el tema, ¿dónde vamos a ocultar a IFA? En el estómago. ¿Y qué necesitas tú para poder acceder a IFA? Sentirlo. Y Yemaya es el sentido de pertenencia. Por eso, yo desarrollé un vínculo a partir de ese momento, un vínculo muy estrecho con lo que era la esencia de IFA. Desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista religioso y espiritual. ¿Ok? Porque para mí IFA es la fuente de información del universo. Quiere decir que dentro de IFA hay de todo y hay para todos. ¿Ok? Solo nosotros somos los que tenemos que entrenarnos en eso. Y ya vamos a llegar al punto de lo espiritual. ¿Ok? Pero yo lo que creo que esa parte, la connotación que yo le doy a eso es esa parte donde nosotros tenemos que sentir a Ifá. Y cuando me refiero a sentir Ifá, me refiero a todo lo que está bajo el telón de Ifá. Orisha, Egun, Orito, todo, la naturaleza, todo. ¿Quieres encontrar algo?
en vez de perseguirlo, siéntelo. ¿Ok? Porque cuando tú empiezas a sentir, empiezas a desarrollar sentido de pertenencia. ¿Sí? Los proyectos, las ideas, la pareja, los hijos, los logros materiales, los logros espirituales. Aristóteles dijo una vez, el pensamiento condiciona la acción crea hábitos, los hábitos forjan el carácter y el carácter es el que construye el destino. Entonces todo nace de un pensamiento, de una idea del ser humano, que se conecta con toda la carga energética y espiritual que nosotros tenemos. Y la mejor lectura que yo le puedo dar a Oparaché, tanto de forma positiva como negativa, es que si tu mente, tu pensamiento está direccionado a la destrucción, vas a destruir. Si tu pensamiento está direccionado a la construcción, tú vas a construir. No importa cuánto tiempo te lleve, pero vas a construir. Porque todo aquello que en el ayer nosotros creíamos que era un sueño, muchos hoy por hoy, y yo soy un ejemplo de eso, podemos decir que ya no lo es. Bien, y yo no heredé dinero de mi padre, yo no heredé casas, no heredé propiedades, no, nada. Y era un niño indefenso con una madre excepcional que hacía lo mejor que podía para otorgarme la oportunidad de que yo pudiese hacer algo. Y con esto concluyo esta parte. Y yo con ese algo y en base al compromiso y la creencia propia es que me he convertido en el Babalawo o en Awonirumila que soy en este momento, porque Yemayá me ha nutrido de eso. ¿Ok? Y hasta el día que muera, y espero poder cumplir mi palabra, honrar mi palabra así, ese compromiso así, yo voy a seguir siendo el Awonion Mila que lleva un mensaje para tratar que las personas reinicien su pensamiento, moderen su conducta y se apeguen a su destino. Che, che, gurú, che. Quiero tocar el tema espiritual. Considero que este signo es muy espiritual. Hablamos de que este signo hay que canalizar ese sexto sentido que se tiene a través de que nos lo enseña este signo. De hecho, hay un hinche que se arma con este caracol y vive en Changó y Ború. Ese caracol, digamos que te va de cierta manera a ayudar a tener ese, no es que digamos que el muerto te va a hablar al oído y como un susurro, no, no, no. O sea, yo creo que cada quien tiene un don de manera distinta, como el muerto va a buscar cómo expresarse, básicamente como yo lo veo, y todas las personas que tú dices que son tocadas por un ente espiritual, no hay una fórmula escrita que debe ser de esta manera, así se va, no, todo es totalmente diferente, el muerto se va a manifestar de una manera distinta en cada persona. Yo creo que es más la esencia de cada uno de nosotros, no, la diversidad de cada ser, ¿no? Eh, Y de hecho hay que canalizar muchísimo esto, el escuchar, el saber cómo el muerto se manifiesta a través del pensamiento, a través del sueño, a través de esa intuición, ese sexto sentido. Hay personas que solamente leen un tabaco, es un odú muy espiritual, ¿cierto? Se dice que la persona puede ser espiritista, pero aquí podemos también pongamos un poco de la lupa a esto en ver espiritista. No es que quiere decir que la persona espiritista vaya a bajar un espíritu, vaya a bajar un muerto. Simplemente yo creo que esa conexión con el más allá, el recibir esos mensajes, dar esos mensajes, que puedes recibir mensajes a través del pensamiento, la mediunidad o simplemente que el muerto se posicione sobre la persona y de esa manera dar mensaje, pero todos los casos son totalmente distintos, ¿ok?
dicho una vez esto, de qué manera el muerto se ha manifestado para ti en cada de las consultas, cuando haces atenciones? ¿Cómo has sentido el muerto? ¿Cómo sientes? Bueno, aquí voy a volver a nombrar a mi padre, porque pues, por supuesto, es la espiritualidad ancestral más ligada a mí, por supuesto. Y porque pues una de sus últimas palabras es que él sentía pena porque no me iba a ver físicamente desarrollarme. Pero él siempre le dijo a mi mamá que yo iba a ser un gran hombre. Siempre se lo dijo. Eh, Papá se me manifestaba de muchísimas formas, pero yo nunca tuve esa facultad de medio unidad, ni tampoco de estar en estado alterado de conciencia. Nunca. No lo recuerdo. ¿Ok? Y de verdad que en el momento de la parada, o sea, a mí no me dio ni, bueno, me quedé dormido. Imagínate tú, me quedé dormido. Que el Opa dijo, oye, le dijo a mi sigua, oye, tú la caes, este se volvió a quedar dormido porque me quedé dormido en la penitencia, yo me quedé dormido en todas partes. Entonces, pero sí, yo cuando estaba muchacho, yo me subía del techo de una casa donde nosotros vivíamos, en los Valles del Tuy, me subía en el techo de una casa y yo siempre veía una estrella, siempre veía una estrella. Esa estrella siempre estaba en el mismo lugar todos los días. Y yo decía, esa estrella tiene que ser mi papá, porque siempre está ahí. Y a mí me gustaba montarme en el techo de la casa a buscar, a organizar mis ideas, liberar mi pensamiento y todo esto. Y porque, por supuesto, yo pasé muchos años afectado por la pérdida de mi papá, porque me sentía perdido. Y además que estaba creciendo, tenía una responsabilidad a la cual yo no estaba preparado, pero por absolutamente nada, que era ayudar a mi madre y todo este tipo de cosas. O sea, pero bueno, y yo interactuaba con esa estrella. Y siempre eh, tenía una fiel convicción y le contaba mis proyectos a esa estrella. Que eso es algo que pasa también en Oparache. En Oparache, todos los proyectos que se cuentan a las demás personas sin que estén concluidos o concretados, pues la probabilidad de que se caigan es bastante. Entonces, claro, yo en ese momento no Algo sabía eso. así dice el refrán. Algo así dice el refrán. Yo en ese momento no sabía eso porque era un muchacho. Pero después yo dije, mira, mira tú. Porque ya después igual, por muchos años yo hice estrella. Ya después de los Valles del Tuy me mudé otra vez de nuevo a Caracas y yo me iba a la universidad a veces tarde, que salía y no tenía para el pasaje, me iba caminando desde Sabana Grande que yo estudiaba hasta donde yo vivía en Antiman. Y esa estrella iba persiguiéndome por todo, o sea, iba delante de mí esa estrella. O sea, yo tenía una fe increíble con esa estrella. Mi papá, en sueños, se comunicaba mucho conmigo. Cuando yo me hice mi ceremonia de coronación espiritual, mi inicio de investigación, aparece mi abuela. Pero no mi abuela materna, estaba viva en ese momento, sino mi abuela paterna, la cual yo jamás conocí. Jamás, porque yo era cubano. O sea, ellos murieron en Cuba. O sea, no conocí. De hecho, cuando yo nací ya ellos habían muerto. Entonces, algo que me llamó poderosa la razón, mi viejita se llamaba Edelmira García y mi abuelo Buenaventura García. Eh, y cada misa, cada consulta, papá no aparecía, mi abuelo no aparecía, mi abuela siempre tenía algo que decir. Siempre tenía algo que decir. O por una cosa o por otra, ella se manifestaba. Siempre para yo consultarme, de hecho, de Aleyo, tenía que atenderla a ella, o sea, previamente en la mañana, o había que hacer algo, porque si no salía en la consulta reclamando algo. ¿Ok? Y hasta el día de hoy ha sido una de mis mayores protectoras y ha sido una piedra angular con el hecho de yo relacionarme con mi madre.
porque claro, uno va creciendo y uno va modificando mucho el carácter. Pero al conocer la historia, por eso que yo decía con mucho énfasis que uno tiene que conocer a su linaje, al conocer la historia de mis abuelos, los paternos, este, yo decía, mira, pero qué gente tan maravillosa, gente llena de lealtad, gente llena de compromiso, eran unos granjeros. Mi padre fue el único que pudo estudiar de dos hermanos, mi abuela Delmira, una mujer dedicada a su hogar, una mujer muy valiente y todo esto. Y a mí eso todo me resonaba a mi madre, ¿ok? Y yo, debido al desarrollo de ese sexto sentido, de hecho me empezó a suceder después de cargarme Sinché. Yo empecé a desarrollar una intuición para los negocios, para las situaciones, para las conversaciones en desarrollo, o sea, todo. Y hasta el día de hoy yo creo fervientemente que me ayuda incluso como babalawo al momento de hacer mi conversación, ¿ok? Para sentir mucho más empatía, de relacionarme de una manera mucho más asertiva con la persona que estoy consultando, etcétera. Y la relación con mi madre. Y todavía yo me consulto todos los días, todos los domingos yo me consulto, todos los domingos. Y por lo menos de un mes, una vez, mi abuela me pide algo. Esa misma abuela. Y cuando hablo de algo, no hablo de algo maravilloso. O sea, hablo de siéntate y conversa conmigo. Tus problemas, tus afecciones y todo eso. Y parte de la historia de mi abuela, que me cuentan mis hermanos, que mi abuela era en el pueblo de Candelaria y en Pinol del Río, donde ellos vivían. Ella era como una especie de confesionario, algo así, no recuerdo el término. Las personas iban y le contaban sus problemas a mi abuela. Y mi abuela le servía como apoyo, ¿ok? De ¿Te una has forma visto eso como hace un psicólogo, estas cosas bueno, mija, cuente que yo le escucho. correcto, algo así. Y, y, en, la, sí, y en la actualidad, pues, ella me pide que haga eso, ¿ok? Me lo ha pedido un par de veces. Y yo tenía muchos años que no soñaba con mi papá hasta hace poco, que yo iba a iniciar un nuevo proyecto de trabajo, ¿ok? Y tenía demasiadas dudas, demasiadas. Y a tal punto que lo consultaba con IFA lo veía bien, eso pasó hace poquito, y yo seguía con dudas. Y un día mi esposa, que sí es un ser extremadamente espiritual, empezó a decir, mira, aquí está pasando algo en la casa, que hay una energía demasiado fuerte en la casa. Y yo, imagínate, sí, que no sé qué. Y yo, no creo, pero bueno, tú sabes tu cosa, mi amor. Nos acostamos ese día a dormir, ella soñó con mi papá y yo soñé con mi papá. A las 3 de la mañana me paré porque en el sueño mi papá me dijo, párate que vamos a conversar. Y yo me paré y mi esposa me dice, ¿para dónde vas, negro? Voy a ver qué quiere mi papá. Y consulté con IFA y era precisamente sobre el proyecto. La conversación se dirigió hacia allá. Entonces, eso es mi caso muy particular. Creo que guarda mucha relación con el tema de Oparache y ese sexto sentido, pero también es un modo muy espiritual, pero todo depende de cómo eduques esa parte espiritual. Porque como ya dije, puede llevarte a una gran construcción, pero también te puede llevar a una gran destrucción. Porque si te conviertes, es muy fácil con esa intuición y con ese don convertirte en una persona fanática y dejar de llevar la vida diaria o la lógica, sino simplemente apoyarte de lo que tú escuchas o lo que crees, porque la mente Ori no va a percibir exactamente, o en todos los casos, exactamente lo que tú supuestamente estás escuchando. ¿Ok? Ok. Y por eso el Inche, porque eso funciona como un tercer oído, que te decía que eso lo dijo Sigmund Freud, la verdad puede estar en un tercer lugar, pero puede estar distorsionada. Por eso que muy además de que me ha servido como esa intuición, me ha servido para educarme con IFA. Y todo lo que yo escucho lo relaciono. Antes me lo cuestionaba muchísimo, o sea, muchísimo.
yo decía, pero qué clase de locura me pasan a mí por la cabeza. Ok, si, oye, si yo sé que ser Babalabo es esto y esto y esto, Chango es esto y esto y esto se resuelve es así, punto, ya, porque eso es lo que está escrito. Y no era así. A mí me venían poses a la cabeza y qué sé yo y todo esto. Y yo en mí, pues claro, yo me desarrollé sin un mayor. Y yo en mí, yo decía, Dios mío. Pero yo pasé hasta 3 años, te lo contaba, con Shango aquí bajo el lomo. Pues Shango era mi maestro y tal, no sé qué. Y yo hacía una robación de cabeza y le preguntaba a Shango si me quería que me había la robación de cabeza. Y era un problema de seguridad. Pero hay que educar los dones. Hay que educar. Y creo que es importante, sobre todo como para Che. Sí. Quería preguntar, eh, porque de verdad que veo que te ha ido bastante bien. Eres una persona en quien rompa tabúes, vemos así, porque realmente aquí yo considero, en mi experiencia, que un éxito o fracaso dentro de nuestra religión es este tipo de personas quien respeta, quien lleva una vida tranquila, quien no rompe tabúes. Entonces yo considero que esta persona lleva un buen movimiento en su cabeza, en su orí y las cosas le fluyen positivo. Pero ¿qué podemos decir nosotros, una persona, un hijo de este signo Barache, donde dice, no, chico, tú hablas muy bonito, pero yo muerto ni lo escucho, yo vivo metido en problemas? Ya, creo que cualquiera que haya escuchado cada una de tus intervenciones o de lo que hemos conversado podrá sacar sus propias conclusiones, donde quizás gran problemática fue el meter problemas por lo que decía, saber callar cuando debía callar, un motivo de despido de una compañía o que se encuentre IQ, llamemos IQ como el cese de funciones, bien sea de vida, bien sea de trabajo, bien sea de salud, bien sea de relación, bien pérdida de familia, en fin, o sea, mira todo lo que pudiese englobar este tipo de cosas. O como por ejemplo una mala interpretación, como el caso que te conté, donde no, para afuera, para la calle, no sirve, se vota, por decirlo así, porque lo ajustó esa persona de esa manera. Perdió a su familia y cuando quiso después intentarlo, ya es tarde, ya no tiene chance aquí alguno. Eh, eh, Considero que eres una persona exitosa, viviste tropiezos, pero dado los tropiezos, mira, has reinventado, ha salido adelante. Yo considero, en la manera particular, que Obarachet no es un signo donde, es un signo de donde hay buena economía, a mi parecer, se mueve el dinero. Yo me vi en un año, como te comenté, Obarachet, para mi economía, y ese año me tocó aprender muchas cosas, como quizás me metí en muchos problemas, pero chico, yo no dije eso. Entonces me viene, porque yo no lo he dicho, entonces fue llevar y traer, que yo dije, Dios mío, pero ¿por qué estos problemas? Pero bueno, digamos que fue parte de, no me quejo de eso, pero fue parte del aprendizaje, ¿sabes? Porque de una manera u otra es experiencia, entonces bueno, fue bastante complicado para su momento, pero hoy en día diga tonterías, ¿sabes? Invitarte con alguien o crear un arayé de algo que quizás, porque hecho, no sé, es un montón de envuelto y cosas esas, pero no se aclaran chismes, no se aclaran cosas como esas. Es recomendable en este sitio evitar ese tipo de situaciones. Eh, pero en línea general, yo veo que este signo es bastante evolutivo, gozas de un don inigualable que puedas escuchar o sentir el manifiesto desde el más allá, por lo cual considero que es algo muy bonito, un don muy bonito. O sea, eh, considero eso, pero ya basta de satanizar este orden, lo satanizan como lo llaman, de que incluso ese Coemí fue la palabra, ¿no? ¿El qué? O tu nombre de santo. O sea, te sentiste como el marginado, oye, Maya, Sí, como y allá. Se botó el ¿qué le agua, el agua. hermanos, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, a los nuevos Yabos, a las nuevas personas que se inician, que vengan en este tipo de cosas, que no conozcan nada de otros y que se vean en este signo
y que tu padrino el día de mañana te bote, te eche a la calle, entonces no provoca dejarlo santo, no provoca. Más bien yo creo que las personas son valientes quien entran en esta raya, esta disputa y continúan amando al santo, porque es muy fácil, esto puede ser causal de detracción. Disculpa que te atajé ahí. Cada evento negativo que a mí me ha pasado con religiosos, desde siempre, cuando me refiero desde siempre, desde que soy a ley, cada experiencia, y no me pregunten por qué, porque en eso sí yo no les tengo la respuesta, pero cada experiencia negativa que me ha pasado con un religioso, más me aferro a los orillas. O sea, no, o sea, nunca tengo un recuerdo, no tengo ni un solo recuerdo de que a mí me haya pasado algo negativo con un religioso y me haya hecho rechazar a los santos o a los orillas. Ninguno. Y mira que tengo Jenny López Manobrula, que en los textos todo el mundo escribió un poco de disparate, de que si el chismoso Ifá, que si yo no sé qué, que no sé qué, que la persona nunca se llegó a ser ovalado porque no sé qué rayo. Aparte que es un Odu que habla de la expulsión y el rechazo, porque Olokun sacó del mar, del reino del mar, sacó a Oshenilope. Eso está ahí. Y ahí es el primer Odu de rechazo. ¿Ok? Bien. Tengo para Shenye Maya, otro Odu de rechazo y expulsión. ¿Ok? Tengo Oshepile, que es otro Odu de rechazo y expulsión. Y así te puedo tirar por ahí para abajo. Que tengo signos para abajo de que. Y cada experiencia me ha llevado a aferrarme más a ellos y a superarme a mí mismo. Porque lo que yo lo tomo es como el cuestionamiento de ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice o qué no hice para que yo tuviera que vivir esto? Y yo creo que esa es la clave a mis 36 años de edad y a los 10 que tengo de consagración, que en este punto me permite vivir en la paz que yo vivo. Y no quiere decir con esto que yo no tengo problemas como todo el mundo, me equivoco como todo el mundo, ¿ok? Y me he equivocado en el pasado como todo el mundo, ¿bien? Pero me ha convertido en una persona mucho más ética. Y la ética no se trata de no hacer nada equivocado. La ética se trata de decisiones. Y cuando tú te haces responsable de tus decisiones, en el tiempo te conviertes en una persona más prudente. Y Oparache es moderación y prudencia. ¿Ok? Para que tú puedas tener una buena estructura, puedas tener una buena armonía con tu linaje y tu espiritualidad y puedas llevar una vida mucho más llena de paz y tranquilidad. Con esto creo que podemos despedir este video. He aprendido mucho de ti hoy, Daniel. El síndrome, tomé nota de... Síndrome del impostor. Léelo para que tú veas, hermano. Y Súper interesante. moderación, prudencia. De verdad que esa palabra moderación, prudencia, creo que define el hijo de este signo. Sería como que la clave del éxito de afrontarlo o conductual. Sí. No puedes andar por ahí por el mundo o para con la persona. No, bueno, yo le dije sus cosas, yo le dije esto. En verdad no puedes andar en ese sitio. Si eres hijo de Guaraché y has llegado hasta el video, déjanos en la cajita de comentarios cómo has vivido este signo, de qué manera te identificas con cada una de las historias o la vivencia de este hermano, cómo te fue con tus padrinos, continúas con tus padrinos, continúas con tu, cómo estás casado, aún tienes la misma pareja, cómo te ha ido con hijos, te costó tener hijos, todo ese tipo de cosas. Sería buenísimo que lo comentes y quede esta descripción en tu comentario, se haga como una especie de foro para ayudar a vivir mejor este signo, a ayudar a llevar mejor este signo.
que Hermano, bueno, principalmente gracias por la oportunidad de compartir contigo. Siempre es un honor y un placer. Y a todas las personas que pues están disfrutando de este maravilloso video, de esta maravillosa entrevista, recuerden que no, Olodumare no propone una ley para nosotros que nosotros no podamos tolerar. ¿Ok? Esta es una de las prácticas religiosas y cosmovisiones que te acepta tal cual como tú eres, pero te ayuda a mejorar. Esa es una filosofía muy propia en base a todo lo que yo he vivido como Aleyo, Olorisha, Babalago. Ifá y Orisha te aceptan tal cual como tú eres, pero te ayudan a mejorar. ¿Ok? Pero no mejorar para el mundo en general. Es mejorar para ti mismo, porque en consecuencia de eso, vas a hacer un mundo mejor. Y por hoy voy a Bochiche y espero tener el placer en otra oportunidad de acompañarte, hermano. y Boruyo Cheche nuevamente, gracias hermano, por los te bendiga, y me te bendiga y enormemente. Gracias a todos los conectados y nos siguen viendo. Bendiciones a todos. Ahí en la cajita de descripción dejo la red social del hermano Chepile. Eh, filósofo IFA, filósofo IFA es su. Pero igual a lo largo del video vas a ver cintillos con el nombre de su. Bendiciones a todos y por Cheche.